Bien, listo. Entonces, siguiendo con la explicación, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados, estos son los datos que nos dan. ¿M? Entonces, digamos que los datos que nos dan en este momento, entonces son 2 millones, 2 500, 3 millones, 3 millones, 2 millones 250, 4 millones, 5 millones, 6 millones y medio, 7 millones y medio y 50 millones. Este ya es otro problema totalmente diferente al que nos estaban planteando aquí arriba. Aquí arriba terminamos el problema con este ejercicio. Y aquí ya nos están planteando un problema diferente. La profe nos está pidiendo en la guía que sin agrupar los datos, hallemos cuáles son las medidas de tendencia central y calcúlelas. Entonces, en principio, las medidas de tendencia central, tal y como se explicaba en la guía, como primera medida nos mandaba a buscar el promedio, que es la media aritmética. Y bueno, el promedio se saca de esta manera utilizando esta fórmula y el promedio de los salarios que nos dio de estos ingresos en millones de pesos de estos empleados, el promedio está entre 4 millones 170 mil pesos. La moda está sobre 3.5 y la mediana en este caso respondí yo que no se podía hallar, ya que en principio para hallar la mediana tendría que agrupar todos los datos para conocer cuál es el dato de la posición media de la agrupación. Entonces, como la profe nos está pidiendo que sin agrupar esos datos hallemos las medidas de tendencia central, entonces yo doy como respuesta que la mediana no se puede hallar sin antes agruparlo. Entonces, en la siguiente pregunta, la profe nos pregunta cuál es la medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué. Mi respuesta es la media aritmética. ¿Por qué? Porque con la media aritmética yo creo que en el transcurso del curso de estadística nos hemos podido dar cuenta que la media aritmética es una de las medidas de tendencia central que más dato le puede arrojar en un momento de investigación y una de las medidas de tendencia central que tienen más relevancia a la hora de hacer un análisis estadístico inferencial sobre esta. Entonces por eso representé que esos con la media aritmética puedo hallar el ingreso promedio de los ingresos anuales de los empleados de la muestra que escogí. En la siguiente pregunta, la docente me pregunta que si el 75% de la población está por debajo de este ingreso. A lo que yo doy respuesta que no, dado que la media aritmética me está arrojando un promedio de 4.17 millones y las 6 personas de la muestra de 10 no tienen un ingreso anual por debajo. O sea, es decir que no está o sea, no está por debajo del 75%, está por debajo del 60%. Entonces al momento de hacer el análisis, si la profe me está preguntando que si está por debajo del 75%, no, porque la mayoría de personas gana más. O sea, digamos que si hacemos un promedio, la mayoría de personas que gana más de 4 millones 17 está por encima del 50%, está por encima del 75% de las personas que trabajan en esa empresa. Voy a cortar el video ya que... Ah, no, mentiras, todavía me queda tiempo. El 30% de la población está por debajo de qué ingresos. Entonces, a la media aritmética, es decir, 4.17 millones y 6 personas de la muestra, el 10 tienen un ingreso anual por debajo. Es decir, o sea, el 60% de la población, de las personas que encuestamos o de la muestra, que fueron 10 personas, el 60% de las 10 personas que encuestamos de esa empresa está por debajo del salario de 4 millones, de 4.17. El otro 40% está sobre 4.17 o más arriba de 4.17 millones. Bien, entonces hasta aquí con este otro ejercicio. Entonces ahora nos están dando otra tabla de frecuencia
que nosotros ya sabemos que sacamos, básicamente estos son los rangos a los que nos estamos, de los que la profe nos está hablando. Nos está hablando de los datos, a- los datos que nos está arrojando en esta tabla. Entonces hablaríamos de la